Asunción, qué distantes tus recuerdos van quedando para mí. Como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales con su estampa colonial siempre evoco en mis nostalgias capital del Paraguay. Y sí, cuánta fuerza y nostalgia en las letras de Federico Riera. Y hoy en Únicos quiero mostrarte uno de los patrimonios arquitectónicos que tenemos. Esa Asunción llena de historias, de leyendas, de misterios y de amores. Hoy conoceremos la Casa Salomón. No esconde los lineamientos neoclásicos con un estilo ecléctico de principios del siglo XX. Es una casa en la cual hay muchos recuerdos. Recuerdos de la infancia, de mis padres, de tantas cosas, esa experiencia que ellos nos han dejado, que nos han transmitido en una época donde el Paraguay, donde Asunción era muy chiquito. El tiempo pareciera haber parado aquí, en la calle Cerro Coray Caballero. ¿Quién diría que entre sus paredes guarda la historia de juegos, risas, la misma que cobijó a 10 hijos del matrimonio, 5 varones y 5 mujeres? Una familia grande. Y nuestra anfitriona, Ofelia Salomón, la octava hermana, nos adentra en la historia guardada en sus muros. Recuerda que se mudó a los 5 años para vivir en la casa. Fue mágico vivir en ella. Recuerda a la Asunción de entonces, esas tardes donde jugaba la ronda con sus amigos frente a la casa. El balcón de la casa fue el lugar elegido por Cupido para escribir la historia de amor de Ofelia, quien deslumbró a su amado desde ese balcón. Y luego, a los 19 años, Ofelia dio el sí, siendo las paredes testigo de la fiesta, la alegría y el recuerdo. Yo me casé a los 19 años y tengo 82 años. ¿Y cómo, dónde te enamoraste? ¿Te puedo preguntar? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí. Yo estaba en el balcón de mi casa. Y ahí me vieron. También una de mis anfitrionas, María Luisa Salomón, la hermana mayor, nos habla del Mirador, lugar privilegiado que contempló por muchos años a la Asunción de antaño. En ese mirador, nosotros controlábamos la ciudad, no habían edificios altos. Se formó una montonera en la iglesia de la Encarnación. Y nos pillaban hasta cuando arrodilladas mirábamos así sobre la murallita y nos metían balas. Hasta ahora están todas las marcas ahí. ¿Y ustedes se subían para mirar? ¡Qué claro. miedo! Si las paredes de la Casa Salomón pudiesen hablar, hablarían de una familia unida, de las fiestas con sus huéspedes, ya que era el lugar predilecto del cuerpo diplomático acreditado en Paraguay para hospedarse. Hoy en Únicos, acompáñame a conocer a fondo parte de nuestra historia y descubrir los encantos y misterios de Asunción. Doña Ofelia, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme. Bienvenido. Muchas gracias. Usted sabe que hace unos días pasé por acá enfrente y vi la casa y me pasó algo muy extraño. Amor a primera vista. Me enamoré de la casa. Es una casa hermosa y tenía tantas ganas de saber qué pasaba acá adentro, quién vivía, cómo era. Y voy a tener la oportunidad de conocer un poquito o mucho de la historia de esta preciosa casa. Me va a contar cosas, ¿verdad? Claro que sí. Han pasado muchos años, Han ¿verdad? pasado muchos años. Claro. Muchos años. Esta es la casa de mis padres, de papá y de mamá. Es una casa en la cual hay muchos recuerdos. Recuerdos de la infancia, recuerdo del cariño, del recuerdo de la formación de mis padres, de tantas cosas, esa experiencia que ellos nos han dejado, que nos han transmitido en una época donde el Paraguay, donde Asunción era muy chiquito.
Santa María de la Asunción, capital de Paraguay, fundada el 15 de agosto de 1537. Madre de ciudades, esa misma que cautivó y enamoró a Elisa Lynch, la misma que fuera trazada por José Gaspar Rodríguez de Francia, la que floreció con los diseños del arquitecto Ravisa, la del Arroyo Putá, donde se enamoró Francia y donde se encontraba el Club Nacional, la misma que tiene mucho que contar. Luego de la cruenta guerra Guazú, la misma que se mantuvo en pie con sus grandes edificios, el Mercado Guazú, el Oratorio de Asunción, la Recoba y mucho más. Y ustedes eran una familia grande, creo, ¿verdad? Es una familia grande, una familia de 10 hermanos, 5 varones y 5 mujeres. ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo era mamá? Por eso mamá era una heroína Tremendo. y papá era todo un señor. ¿Ellos a qué se dedicaban, Ofelia? Papá era comerciante, mamá estaba en la casa siempre, Normal, con 10 hijos menudo trabajo tenía. menudo trabajo, Mucho. Decime una cosa, Ofelia. ¿De dónde eran ellos? de Siria y de Mjardi, directamente del pueblo de Mjardi, al cual yo tuve la satisfacción de irme a conocer donde ellos nacieron. Ah, qué lindo eso. Sí. Qué lindo. Decime, ¿cómo vinieron a Paraguay? ¿Qué vinieron a hacer acá? ¿Cómo fue eso? Papá vino muy jovencito, después de la guerra de allá. Vino, miró, trabajó, fue, se casó y vino con su señora. Ah, mira, Así vino. volvió. También se Volvió. enamoró de Paraguay, entonces así como Se yo de la enamoró casa. del Paraguay. Ah, mira. Sí. La Casa Salomón es una de las obras maestras del arquitecto Miguel Ángel Alfaro, quien la diseñó con un estilo ecléptico del siglo XX con alineamientos neoclásicos. Decime, ¿y cómo hacían con el idioma? ¿Te explicaron eso? Al principio. Sí. Papá le cubría mucho a mamá con el idioma al comienzo porque él estuvo anteriormente. Claro, él acá. ya tenía una base. Y ya tenía una base. Y varios amigos acá que vinieron luego antes y bueno, y entonces ya le cubrió y después mamá enseguida se fue adaptando por lo visto. Bueno, porque yo estoy entre las menores de los hijos, no puedo decir allá al comienzo, Pero ¿verdad? ¿a vos qué idioma te hablaba? En castellano, No, ¿pero nunca te habló alguna vez en el otro idioma? en árabe, no, Nunca en árabe. a mí no. A los ¿Alguna mayores, palabra no se le escapaba? sí, algunas palabras yo aprendí a generar, esas que no se tienen que aprender. Pero mamá la soltaba, ella la decía. No. No, mamá, ella no, ¿verdad? No. ¿Y de dónde aprendiste entonces? Y se aprende con 10 hermanos. Con 5 10 varones eran, ¿verdad? 5 varones. 5 varones y Sí. 5 chicas. Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Estaba calculado eso? No, ¿se podía calcular en aquel entonces? No. Creo que no. La verdad que para mí la ciudad de Asunción es parte de mi historia, es parte de mis recuerdos. Mi obra tiene que ver todo, absolutamente todo con Asunción. Una Asunción que realmente era mucho más sofisticada que la de hoy, un centro más sofisticado que el de hoy, donde que todo quedaba más cerca, donde todos eran más vecinos, y las grandes casas como la casa Salomón, que quedaba donde estaba, le decíamos la casa del solo sombrero, porque ahí estaba la casa Vera, que era una sombrerería en la esquina, y esa fastuosidad. Y me imagino cómo habrá sido en los años 30, 40, eso hizo Alfaro, allá por el 40 se inauguraba esa casa, y cómo habrá sido mirar la ciudad
desde allá arriba, desde esa atalaya, desde esa altura del alto de la casa al tercer nivel, lo que habrá sido mirar la ciudad sin edificios altos, puedes mirar toda la ciudad desde ahí. ¿Y cómo era esto? ¿Cómo era en esa época? Ahí era hermoso. ¿Cuándo, a ver, tu primer recuerdo, cuántos años más o menos tendrías? ¿Te acordás así? 5 años. 5 añitos ya. ¿Y 5 qué años. Y cómo? lo primero que le comenté, inclusive acá, del aguatero que subía. Subía la... ¿Cómo era eso? No había agua corriente, no había muchas cosas y el aguatero era un español que venía y subía y yo lo admiraba porque ya era una persona grande y con 2 baldes de agua así subía y que tenía que desaguar en el cántaro porque no había agua potable de otra forma. Claro. Y subía apoyándose prácticamente por la pared. Pobrecito, iba así, Así. claro. Pero decimos que es verdad, ¿cómo no nos damos cuenta de ciertas cosas? No había agua, No, no había gas, no había gas, era a carbón. a carbón también. A carbón. ¿Y luz teníamos ya? Sí, luz sí, Luz ya había, ¿verdad? luz había. Luz ya había, te tocó. Y decime, ¿y cómo te bañabas? ¿Cómo era todo eso? Voy a explicar cómo. A ver, contá. Eso es algo también de la cultura que trajeron de allá, A ver. ellos. Para hacer el agua caliente, se hacía en la cocina, Sí. con los fogones, porque era el fogón, la cocina, se prendía el carbón acá, y había una serpentina alrededor de eso, donde pasaba el agua a un tanque. Ah, sí, ibas... Al tanque para para que vaya el agua caliente ahí, para que en los baños salga. No, la cabeza de papá era Pero grande. era increíble, es toda una tecnología ya era... Así mismo, y para que haya agua caliente en los baños. O sea que vos no tenías que estar cargando así No, con... no, O nada. abrías así, ya salía caliente. Así mismo. Mejor atención, mayor comodidad, excelentes productos, variadas ofertas, convenientes precios, amplio y confortable patio de comidas. Todo esto y mucho más en un solo lugar. Supermercado La Bomba, cada vez más cerca tuyo. Decime, ¿cómo era la vida acá? ¿Cuándo empezaba el día? ¿A qué hora arrancaban acá? Y para ir a la escuela primerito que todo. 6:15 de la mañana arriba, ¿Y dónde iban? las mujeres en María Auxiliadora. Y los varones teníamos la Escuela México acá cerca y después el Inter. Decime, ¿y se jugaba en la calle o se jugaba todo acá adentro? No, jugábamos adentro y en la calle. Todos los chicos porque esta esquina de Cerro Coray Caballero era una esquina que atraía a todos los chicos porque había muchos chicos en el barrio. Todos venían ahí En toda esta zona se... en esta zona y llegábamos a hacer la rueda de las chicas, de los chicos que cantábamos o que jugábamos hacia alrededor, con las 4 esquinas dentro de las ruedas que hacíamos. Y eso es grande. Qué lindo es. Eso es grande. Pero te tocó vivir, por ejemplo, cuando empezaron a hacer más edificios, cuando empezó a cambiar el barrio. Pero eso ya prácticamente yo ya no estaba acá. ¿Hasta cuándo viviste entonces acá? Yo me casé a los 19 años y tengo 82 años. Qué guapa está. Está preciosa todavía. Ay, gracias. Permítame decírsela. Gracias. Te No. casaste jovencita. Bueno, no sé cómo era la época. A lo mejor en esa época era una edad No, buena. por lo visto no sé. Bueno, me casé a esa edad. ¿Y dónde te enamoraste? ¿Te puedo preguntar eso? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí. Yo estaba en el balcón de mi casa y ahí me vieron. O sea, Romeo y Julieta de verdad. Que ahí me vieron ya. Es otro amor a primera vista, güey. Había una reunión en el Sí. club, qué sé yo, gente que vinieron. Sí. Y gracias a Dios que Mira su fue así. cara. La procesión de San Blas avanza por la calle El Paraguayo Independiente. Atrás, el Palacio Patri, sede del Correo Paraguayo. La procesión de San Blas avanza por la Plaza del Congreso. Atrás de la procesión, los fondos del Teatro Nacional. La procesión se dirige hacia la Catedral Metropolitana de Asunción. Una agrupación militar se desplaza sobre el Paraguayo Independiente. Los militares pasan ante el Arzobispado de Asunción. Manifestación frente a la Escuela Militar y Congreso.
el presidente Eligio Ayala en uno de los balcones del Palacio Patri, sede del Correo Paraguayo. La multitud se agolpa en la Plaza del Congreso. Las pancartas protestan por la ocupación boliviana del Chaco. El edificio del Congreso Nacional en el predio del antiguo Cabildo de Asunción. Así que... Y hasta ahora está. Hasta ahora, bien que lindo. ¿Y cuánto tiempo de viuda tengo? ¿Cuánto? 33 años de viuda. Oh, ¿qué pasó? Muy joven murió mi Muy joven marido, se fue. desgraciadamente. Todo un señor, todo un caballero, todo un hombre hecho y derecho. Pero decime una cosa, así como él te vio en ese balcón, ¿qué estabas haciendo en el balcón, por cierto? Mirando que iba a haber una ¿cómo es que se llama? No sé, una reunión en el club. Y estaban todos ahí afuera. ¿Y vos te diste cuenta que te miraban? No, ¿Y entonces? no, pero atropelló. Atropella. Está muy bien eso. Pero claro, y cuento con orgullo, porque gracias a Dios nos hemos entendido tan bien tantas cosas, contra viento y marea, cada vez más unidos, cosa que no se ve con mucha frecuencia. Y no, está complicado ahora, pero decimos una cosa, quiero saber algo. ¿Cómo era un noviazgo en esa época? ¿Qué se hacía? Serio y riguroso. Por eso quiero saber hasta dónde te permitían, podías... no. Si te vas al cine, te vas con Tomasita. Tomasita, es verdad. Sí. ¿Te acordás cómo fue cuando él tuvo que venir a pedir tu mano o algo? Enseguida él pidió para salir, ¿cómo para sabes? visitar la casa. ¿Y qué dijo papá? Y papá medio conocía por allá. Mamá era el problema. ¿Por qué? ¿Qué decía ella? Mamá era más Sí. rigurosa ¿Ah, sí? todavía, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste de novia? Casi 3 años. Ah, ¿mucho? 3 años, sí, mucho tiempo. Mucho. Sí, pero ¿qué? Era una criatura prácticamente. Era un poco. Bueno, y te fuiste. Entonces tuviste un lindo matrimonio, ¿verdad? Hermoso matrimonio. Donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul, ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral. Eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo al decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque toda en pie belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación. Pero decime una cosa, como ese matrimonio era tan pegadito así, ¿te olvidaste un poco de la casa o venías de visita? ¿Cómo? Nunca me olvidé de la casa. ¿Cómo era? ¿Cómo seguía tu relación con la familia? Inclusive, y ya con los hijos en las escuelas y problemas y qué sé yo, llevábamos a los chicos al colegio, a la escuela, y veníamos de siesta acá junto a mamá para ver a mamá y papá. Ah, ¿en serio? De siesta, en vez de hacer la siesta en la casa, veníamos acá a tomar café y papá nos escuchaba, se levantaba de su siesta y se iba junto a nosotros también. Covamente se camba, ajeya de viaja cuervo, se aja cuarajure y quemo, aje camo cahui, naipota ve mayasu, atainu masai sherai, tovente to shepiari, ubu tukandu asu. Ei masha pensabe, ayude boner en gambe, Reine mare me seja, venere via y cudiene año.
Decime, ¿hacia dónde vivías vos acá? ¿Dónde dormías? ¿Cuál era tu pieza? El dormitorio sobre caballeros. Sí, sobre este lado. Acá las mujeres y acá los hombres. Ah, estaban separadas, chicas Sí. y chicos. Sí. Ah. Mamá y papá, el primer dormitorio. Sí. El baño de mis padres y después ya éramos nosotras. Pero ¿cuántos dormitorios entonces hay acá? Hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero había uno por cada chico y lo Dos en cada dormitorio. Ah, dos en cada por- Dos, sí, pero los dormitorios grandes. Enormes son. Sí, Grandes, estuve- piezas grandes. ¿Y se hacían fiestas o eran más Sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Espiaste en alguna? Cuando eras chiquitita. Pero las fiestas todas familiares. Ah, Todas familiares. Yo me casé acá. Me casé y la fiesta fue acá. ¿También fue acá la fiesta? Acá fue la fiesta en el patio de mi casa. Antes no había las cosas que hay hoy. Y después la colectividad, nuestra colectividad era muy unida para todas las cosas. ajá. Se apoyaban uno a otro en todas las cosas si alguien tenía compromiso, porque no es como ahora llamar y mandame esto, mandámosle otro, no. Eso no había. Pero ¿cómo era? Porque, por ejemplo, ¿se vivía mucho para adentro entonces en esa época de las casas? Y porque había que hacer las cosas. Pero decime, ¿no había vida social, había clubes? Sí, sí, sí. La vida social se hacía en el club que teníamos acá. Ujú. La fiesta de carnaval, por ejemplo, se hacía en el club, que todo el país quería venir a esa fiesta. Todo el mundo quería estar. Y restringida la entrada. ¿Ah, sí? Sí. Después estaba en Biguá y estaba Sajún. Todo es más rico con las salsas arcoíris. Hay de todos los sabores para todos los gustos. ¿Y vos ya las probaste? Salsas arcoíris, con sabor y confianza. Pero ¿cómo se movían en esa época? Quiero entender. ¿Transporte público, privado? No, ¿Cómo privado, era? privado. 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 ¿Y Con- siempre tuvieron coche? Sí. Que yo me acuerdo, sí. ¿Sí? ¿Y cómo entraban todos en el coche? Y ¿Cómo hacían? digamos, estaban, por ejemplo, cuando íbamos a ir, si manejaba papá de ahí y mamá. Y depende cuántos íbamos a ir, papá no sé de dónde consiguió unos banquitos que se plegaban como hay hoy. Y como los autos eran anchos, Sí. entraban hasta esos banquitos ahí. Y se sentaban, acá estaba el asiento ahí, los banquitos allá, y entrábamos un montón en el auto. Qué buena idea. Era tu papá, él. Papá tenía una luz bárbara. Por supuesto, hace 1900 llegan los primeros autos a Asunción. Yo creo que los autos americanos eran los autos importantes de los años 50, 60. Después empiezan a venir la crisis de la gasolina y empiezan a venir los autos más chicos, ¿verdad? Y la aparición del Alfa Romeo, por ejemplo, fue algo muy crucial porque acá se ensamblaba Alfa Romeo. Los Alfa Romeo Giulia 1300T que teníamos nosotros se ensamblaban en los años 60 en Paraguay. Decime cómo era tu mamá. ¿Me podés hablar un poquito de ella? Mamá era una mujer muy guapa. No sé, estaban todos. Mamá estaba en todo. ¿Ella trajo alguna vez a alguien de su familia o estuvo sola acá? Papá le llevó siempre junto a la hermana que vivía acá, o si no, se le traía acá a la hermana ¿Pero de la mamá. hermana vino también entonces? Muchas veces. Ah, vale. Y ok, ok. meses vivía acá. En los años 70 y 80 había un hotel interesante, estaba el Colonial, la de Italia, el Hotel Italia, simpático, porque la noche de boda mi papá y mi mamá, ellos casi inauguraron el Hotel Guaraní, que se inauguró en 1961. Y por calcular que se da para Asunción la aparición de un hotel tan moderno en medio de una ciudad, de una aldea en ese momento de Asunción, es como que apareció el Hotel Guaraní. Para mí es como que vino un ovni y se instaló en el medio de
de la ciudad. Pero decime una cosa, ¿y la mezcla de cultura cómo era? ¿Cómo era con Paraguay? ¿Había una diferencia con la cultura de ellos? La comida, por ejemplo. ¿Cómo era la comida acá? Acá la comida era la comida que mamá dirigía. ¿Y dónde se comían? ¿Dónde era el salón? Tenemos ¿Allá? el comedor allá. ¿Sí? Este era el comedor lindo, como le decíamos nosotros, el de etiqueta. El de etiqueta. El de etiqueta. El comedor diario tenemos más allá. Sí. Y tenemos la galería. Había una mesa enorme también ahí, en la galería, pero estaba el comedor allá. Esto está exactamente igual. Esto está exactamente igual. Después de un largo tiempo he vuelto a mi Asunción, su cara diferente, su esencia no cambió. La encuentro más hermosa, más joven que de ayer. De tantos recorridos, las cosas que he perdido por no verla crecer. Llegué a la calle Palma, el alma de Asunción. Recuerdo en cada esquina, me llena de emoción. Su gente, sus comercios, por siempre igual que ayer. Mujeres asombrosas, paseando orgullosas en cada tarde. Pero ¿cómo era Paraguay del 40, el 50? ¿Cómo era? Ni sombra de lo que es ahora. ¿No? No. ¿Por qué? Porque Asunción llegaba hasta Teniente Fariña nomás. Qué raro sería. Bueno, no sé. ¿Cómo ves ahora todo esto? Inmenso. A mis hijos le digo, yo no conozco más Asunción. No conozco más el país. Cuando me salen no conozco más, les digo. Más todavía que dejé de manejar, entonces peor es ¿Pero eso. vos manejabas también? Sí. ¿Y eso? Es raro. ¿Cómo fuiste independiente? No... Después de casada. ¿Cómo era él contigo? ¿Te dejaba hacer tu vida o...? ¿Mi marido? Sí. A la pinta. No, ¿Vos fuiste una mujer moderna o te controlabas? ¿Cómo era? ¿Salías sola? ¿Tenías amigas o cómo era? Quiero saber eso. Mira, si yo le decía, me voy a tal parte, me decía, ¿para qué me contás? Andate nomás. ¿Qué moderno era? No, era un ejemplo mi marido. ¿Y cómo aprendiste a manejar? Contame un momentito, ¿cómo aprendiste? Con Ein. A ver, ¿quién es Ein? No sé. Ahí está. No sé quién es. Era uno de los primeros profesores de auto acá, que enseñaban a manejar. Ajá. Creo que su escuela todavía está allá con los bisnietos. Sí, por allá ellos abajo. siguen llevando. No sé si... Y era cerca de casa, entonces yo me fui en un ratito, porque todo el día mirando cómo manejaban mis hermanos cuando era chica, cómo manejaba papá. Ajá. En un ratito yo agarré el auto. Y decime una cosa, ¿trabajaste vos? ¿Te dedicaste a trabajar o no tuviste que trabajar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué trabajabas? Lo que me dejó mi marido. Importadora. ¿Ah, sí? Sí. O sea, igual que tu papá entonces, ¿verdad? Porque tu Sí, papá pero papá, papá era acá, pero yo seguí la escuela de mi marido. ¿Y cuál era? También importador. Sí. ¿Pero tuviste que trabajar porque tenías que trabajar porque tenías que mantener o porque quisiste? ¿Cómo fue? Porque quise. Eso que... Porque quise, porque a mí nunca me gustó estar de balde. Siempre fui altiva. Ajá. En cualquier cosa. Qué importante eso. Sí. Qué lindas son esas historias. Yo me acuerdo mucho, mi abuela vivía en Teniente Fariña, la mamá de papá de Humberto, y contaba cada historia. Mi abuela era una mujer muy leída, leía muchísimo, tocaba el piano, y son tantas cosas que me contaba que a mí me quedaban muy marcadas en la cabeza. Es que quedan marcadas. Y yo veo que ahora mi hija le va diciendo a su hija
medio las mismas cosas que le decía mamá. Eso está. Entonces, yo digo, esas son cosas que pasan de generación a generación y para mí eso es cultura. Anoche mientras paseaba por calle Palma hasta Colón, sentí como los recuerdos me fueron brotando desde el corazón. Paisajes de aquella infancia donde jugaba frente al Miguá, en las tardes calurosas en la costanera del río. ¿Te animás a que recorramos un poquito? Sí, ¿cómo ¿Sí? no? Vamos. ¿Vamos a dar una vueltita? Vamos. Sí, vamos por esto, en segundito. Lo que quiero en esta vida es vivir con alegría, descubrir lo que es sentir lo que es la vida. No importa dónde voy, solo vivir es lo que quiero, en un mundo lleno de amor que me llene de felicidad. A sonreír y cantar, el que está triste que se alegre, porque la vida es muy corta y en el mundo nada se lleva. No quiero ni pensar cómo habrá sido esto en otra época, ¿eh? Qué maravilla todo, no sé. Sí, yo como te digo, este árbol estaba lleno de orquídeas de mamá. Y en esta galería, allá en el fondo, tenía un espejo enorme sobre una mesita. ¿Allá? En el fondo. Y el marco del espejo era más o menos de este grosor, no sé cuántos centímetros sería, es un 20 centímetros, unos 20, sí. Más o menos todo así, en dorado. Wow. Y paseándose los viejos de allá hasta el jardín, papá y mamá. Eso. ¿Aquí quién dormía hablando? Acá papá y mamá. Acá papá. Este es el dormitorio de mis padres. Acá lo manchamos, ¿no? Sí. Acá papá y mamá. Sí. ¿Acá qué había antes? ¿Había mesa o silla o algo ahí? No. ¿Siempre fue así? Siempre fue patio esto. Ajá. Siempre fue patio en el cual la fiesta de mi casamiento se hizo acá. También se hizo. En este patio. Bueno. Acá porque no, en fin. Acá el baño de papá. Eran grandes las habitaciones, la fiesta. Sí, y el baño para cuando él ya fue mayor se fue arreglando un poco más a medida de las necesidades de todo él. Es original, los suelos, las puertas. Todo original. Todo. Fíjense el piso. Eso es precioso, el piso. Sí. ¿Se molestaban de noche o se dejaban? No, compañeras éramos. Pero eran amigas también. Claro. Qué lindo eso. Sí. Uy, qué lindo el suelo. Sí, cuando yo me casé, por poco no se muere mi hermano. Qué bueno. Esta también. Sí. Otras dos. O sea, tenemos papá y mamá, 2 chicas, otras 2 chicas. Estamos en el dormitorio al lado de mamá. Oh, qué lindo el suelo, qué precioso. Los años que tienen. Está impecable. Los años que tienen y cómo está este piso. Qué lindo. Bueno, entonces, todo esto, señoritas, y los chicos allá. Allá los varones. Ah, pero ¿y había diferencia entre ustedes? Sí. ¿Tenían que tratarse de diferente manera, te quiero decir? No, ¿Cómo era en esa época? Y para los varones había mucho más libertad que para las mujeres. ¿Ah, sí? Así. Siempre lo mismo, ¿eh? Siempre lo mismo. Siempre, parece que eso no va a cambiar nunca. Pero creo que está cambiando un poco mucho ya ahora. ¿Cómo te parece a vos eso? Sí. Está cambiando, hay muchos cambios que no me gustan. ¿Verdad? ¿Y algunos que ya se pasan o qué? Se pasaron totalmente. Bueno. ¿Qué es más importante para vos y tu familia? ¿La salud o la economía? Por eso quiero comentarte que Promed lanza nuevo plan médico. El Plan Todo protege tu salud con la más amplia cobertura médica, cuidando a la vez de tu economía. La cuota más conveniente del mercado, con coberturas adicionales que te sorprenderán. Es momento de prevenir. Es momento de que tengas un Plan Todo de Promed. Bueno, quiero agradecerte. Pero por favor. Quiero agradecerte que me hayas abierto la puerta de esta casa. ¿Querés ver el dormitorio de los varones? Ahora vamos para ahí también, pero quiero agradecerte ya antes de pasar al otro lado que me estés contando toda esta historia, el haber pasado por enfrente de la casa, haberme enamorado de la casa y tener el placer de conocerte y de estar dentro. De verdad que me encanta, me encanta. Yo disfruto mucho de las casas y las historias y tienen un valor que no es calculable en ningún sentido. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo calculas emociones? No se puede. ¿Vamos para el otro lado? Vamos por acá. Por acá, por ahí. Vamos Cuidado. por acá. Oye, ¿y ahí arriba alguna vez subiste? ¿Qué hacían ahí arriba? Generalmente íbamos a estudiar ahí. No me puedo creer. Ahí hay una pieza, un dormitorio, Sí. un baño, y ahí
generalmente íbamos a estudiar. Si no era una, era la otra, con los compañeras que siempre venían, y nos íbamos a estudiar ahí. ¿Y había libertad para subir o era controlada la subida? No, libertad absoluta ahí para subir, sí. Esas cosas no se permitían. Bueno, te agradezco, te lo decía otra vez, te vuelvo a agradecer enormemente el haberme abierto las puertas de esta maravilla y de conocer algo más de la historia y a través tuyo un poquito la historia de Paraguay también y de la gente que vino a trabajar, que se instaló en Paraguay. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, qué linda mezcla de culturas hubo, qué bien y qué suerte que vinieron. Mira, así te conocí a vos también. Ay, gracias. Vamos a recorrer nosotros solitos ya por acá. Bueno. Ven, vamos, pasamos. María Luisa, muchas gracias por abrirme la puerta de tu casa. Muy encantada de que estén, que pueda colaborar también con ustedes. Vengo de la casa, para mí es un palacio lo que he visto. Estuve hablando con tu hermana Ofelia y me contó tantas cosas, pero quería conocerte a vos también. ¿Y cómo fueron esos años en la casa? ¿Cómo era? Y fue todo diferente para nosotros, porque de vivir en casas grandes, más bien antiguas, para que entre toda la familia que teníamos, ir a una casa, como decís muy bien vos, era para nosotros un palacio, a decorar, a ver los muebles, a hacer todo para nosotros, era la octava maravilla. ¿Y de dónde venían? ¿Dónde vivían? Ellos son sirios. No, pero ustedes en Paraguay. Nosotros en la calle Paraguarí y Cerro Corá, a media cuadra de la Plaza Uruguaya, en la casa de los Bombay. Tibias noches en que la luna besa tus calles y entre las rejas palpitan tiernos besos de amor. Brotan suaves las dulces notas de una guitarra y nace un canto que arrulla el sueño de mi Asunción. La serenata que es ramillete de melodías, en cada esquina te da su ofrenda, bella ciudad. Mientras tú tejes un dulce sueño de enamorada, entre fragantes blancos jazmines y resedad. Eres la novia por quien suspiro en la lejanía, y en mi añoranza serás la fuente de inspiración. Aunque estés lejos te quiero siempre. ¿Cómo era la vida en la casa? Porque Ofelia era más chiquitita, vos ya tenías 12 años. ¿Cómo vivías ahí? ¿Cómo era? Y bueno, por orden de obediencia y reglamento en todo. Veníamos del colegio, mamá tenía el almuerzo preparado para todos. 12 para abajo, primero en la mesa que estaba cerca de la cocina. 12 para arriba a la mesa grande, sin pelea. Era por abajo de la mesa la pelea. Y ahí se tenía que poner, papá no tenía que escuchar. Y con un respeto único a la persona de mi padre, que tenía que hacer su siesta antes de volver al trabajo. ¿Y qué hacían durante la siesta? Y ustedes. Mamá nos daba premio. ¿Cómo? El que duerme de siesta, caramelo abajo de la almohada. El que no duerme en la siesta, no. Y después, ese mirador que ustedes vieron allá arriba, sí, le pedíamos permiso a mamá. Mamá, ¿podemos ir a jugar? Nos mandaba, y cada una llevaba un cambalache y nos íbamos, Chiquita, Ofelia y yo. Las otras eran mayores. ¿Qué suavizante usas para que tu ropa se vea siempre impecable y perfumada? Me encanta, Superada es mi elección. Decime una cosa, en la casa se vivieron cosas raras también, ¿verdad? Porque en el mirador ustedes miraban, había revuelta, ¿o qué pasaba desde ahí arriba? En ese mirador, nosotros controlábamos la ciudad, no habían edificios altos. Entonces, cuando empezaron todas esas revueltas de acá, que cada rato era un golpe, un levantamiento,
se formó una montonera en la iglesia de la Encarnación. Y nos pillaban hasta cuando arrodilladas mirábamos así sobre la murallita y nos metían balas. Hasta ahora están todas las marcas ahí. ¿Y ustedes se subían para mirar? ¡Qué Claro. miedo! Todas esas escaleras nos íbamos todos los días arriba. Hoy estamos festejando un aniversario y le felicitamos enormemente a Arcoiris, 21 años creciendo, industria nacional, empresa con un gran esfuerzo familiar, a la cabeza don Óscar Ortega y toda su familia. Gracias, gracias, gracias por seguir creciendo y dando trabajo a tantas personas. También queremos agradecer a Supermercados La Bomba, que está cada vez más cerca tuyo, a Promet, que cuida mi salud y la de todos, a Maasa con Superada Fantástico y a Fortis, que nadie vende más barato. Gracias. Quiero agradecer también a Complot, que está conmigo desde el día 1, vistiéndome fantásticamente bien, a Óptica Visión, que me hace ver un mundo fantástico, a Andy Makeup, que me deja churrísimo para cada rodaje, y a Ña Virginia, que cuida a todo el equipo. Muchas gracias. Decime, y en esa época, por ejemplo, yo hablé con otras personas, no había hoteles en Paraguay. No. ¿Y a ustedes les pedían algo? Tenían que meter gente. Sí, cuando iban a ver las fiestas oficiales, las fiestas patrias, y venían los embajadores, Sí. hemos llegado a tener 3, 4 embajadas. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. ¿Pero le obligaban eso? ¿Era obligado que le tenían que meter? No, venían con todo respeto a pedir. Y papá siempre fue muy condescendiente. Él es totalmente apolítico, amigos de todos los que siempre estuvieron acá. Él estuvo en la guerra del Chaco, él estuvo muchísimo también ahí, de manera que teníamos asilados a gente del gobierno dentro de la casa, o sea que era una pensión permanente, una pensión de lujo, vamos a llamarle. Lo que quiero en esta vida es vivir con alegría, descubrir lo que es sentir lo que es la vida. No importa dónde voy, solo vivir es lo que quiero, en un mundo lleno de amor que me llene de felicidad. A sonreír y cantar, el que está triste que se alegre, porque la vida es muy corta y del mundo nada se lleva. A sonreír y cantar, el que está triste que se alegre, porque la vida es muy corta y del mundo nada se lleva. Decime, ¿y cómo era la vida cuando estaban ellos? ¿Tus papás tenían que sentarse con los embajadores a la mesa? Sí, papá y mamá. Y si había una gente que venía en ese momento de los que estaban en el momento en el gobierno, también era invitado a quedarse a almorzar. ¿Y la comida alguna vez se hizo comida rara que no te haya gustado alguna embajada? ¿O comían lo que se hacía en Paraguay? No, porque eran chefs verdaderos. Eran ¿sí? chefs verdaderos los que mandaban con conocimiento. Ellos no podían quedar mal. Si nosotros queríamos quedar bien, Sí. ellos muy bien. ¿Pero ustedes podían comer la misma comida o no, los chicos? Sí, pero mamá nunca permitió la comida de ellos aparte de la nuestra parte. Y eso te digo, pero ¿y vos no comías nada, no robabas? No. ¿O eras una buena chica? ¿Eh? ¿Eras una buena chica? ¿Te portabas bien? Más o menos. No voy a mentir. No hay excusas para no disfrutar de tu cocido soluble arcoíris. Es instantáneo, disfrútalo cuando quieras. Cocido instantáneo arcoíris, con sabor y confianza. ¿Y volvías a la casa? Porque Ofelia me dijo que a veces al mediodía dejaban a los niños al colegio y se iban con... Todito junto a mamá. Eso, ¿verdad? Sí, era costumbre. Hasta que fallecieron los dos, siempre era costumbre. Yo tenía que ir a trabajar, por supuesto, a la tienda con mi suegra. Me iba de siesta hasta las 3:30. Le buscaba a los chicos del Internacional, los traía a casa y a la tienda otra vez. Y la siesta era con mamá. La siesta, qué linda tradición, ¿verdad? Sí. Y sábado y domingo con mamá. Cuando no éramos tantos,
Los domingos almorzábamos con mamá, por ejemplo. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo hablar contigo, que me hayas abierto las puertas de tu casa, conocer un poquito más la historia de esa fantástica casa palacio que está ahí y de que vivió unas épocas fantásticas con una familia enorme. Muy linda, porque papá tenía muy buenos amigos. Muy buenos amigos. Él era rotario, venían todos los amigos a peritar con él, porque no sabía comer afuera, solamente la comida de mi mamá. Siempre volvía al mediodía, ¿verdad? A comer. Y para ir a las reuniones del Rotary de noche, a la cena, él tenía que cenar antes de irse. Entonces eran 5 o 6 amigos inseparables. A casa mamá les preparaba todo y después se iban. Pero a mí mamá me ha enseñado todo, porque fue salir del colegio y afuera. Qué mujeres las de antes también, bueno, ustedes también, qué mujeres. Ay, mi mamá era una santa. Sí. Mi mamá era una santa mujer de su marido, de sus hijos. Esos varones cachafá que le tocó, Dios mío, la paciencia que le tenía. Sí. Así fue. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, de verdad. Yo a ustedes el haberse acordado de la casa de mis padres, que para nosotros tiene un valor. Es preciosa y ahora más conocer la historia de ustedes, ¿verdad? Porque a veces uno pasa por los sitios y no se fija o no sabe lo que hay detrás. Qué gran familia por lo visto vivió ahí, ¿eh? Realmente. Gracias, te agradezco. Al contrario, a ustedes por recordarse de mis padres, muy agradecida en realidad. Corazón, gracias. Hoy hemos conocido lo que es para mí una joya de la arquitectura asuncena, una joya que sigue y sigue en el tiempo, con una historia familiar llena de sacrificio, esfuerzo, amor que traspasó el tiempo. Gracias a la familia Salomón por descubrirnos el Asunción de antaño y hacernos participar de esas historias que ustedes vivieron y disfrutaron desde 1930. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي